Bien, en el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es el objeto DataGridView. Como tal, como todos los objetos, se encuentra aquí en la barra de herramientas, en el toolbox, cuadro de herramientas. Vamos a buscar el objeto DataGridView. Lo colocamos y noten que él se dibuja como un marco. La función de un Data Grid View es básicamente mostrar de manera tabulada un conjunto de datos. Es importante destacar que un Data Grid View se puede alimentar de varias formas. Puede ser de manera manual, en base a textbox, a contenido de textbox, combo box, entre otros objetos. Y también puede ser utilizado para mostrar, por ejemplo, registro de una tabla, de una consulta, un conjunto de tablas, entre otras utilidades que se le pueden asignar a este objeto. Pues como decía, se representa por un marco. Sin embargo, cuando, al igual que todos los objetos en Visual Studio, yo le puedo asignar un nombre. Si observan en la propiedad name, yo le puedo definir el nombre. Por ejemplo, como se trata de un Data Grid View, yo le digo DGV más el nombre que le deseo asignar. Para mi ejemplo, detalle, ya ese sería el nombre. Entonces, a nivel de programación, yo puedo definir lo que son las tablas, pero también lo puedo hacer utilizando el asistente que tiene aquí en la parte derecha. Si observan, en el extremo de la derecha yo tengo una flechita que, si le doy un clic, me va a mostrar una lista desplegable, y dentro de esa lista desplegable tengo una opción que dice agregar columna. Si estuviera en inglés, en esa misma posición, pues simplemente dice add column. Cuando pulso un clic en esa opción, me va a aparecer un cuadro de diálogo donde yo voy a definir, entre otras cosas, el nombre de la columna, el tipo de datos que va a almacenar y lo que voy a mostrar como encabezado, como header. Entonces, si no voy a trabajar directamente con una columna, en la casilla nombre, puedo dejarlo así o simplemente asignarle un nombre. Para nuestro ejemplo, simplemente vamos a ir a la casilla de texto del encabezado, que es en donde se va a poner el título, por así decir, de la columna. Y yo puedo decir, por ejemplo, que voy a tener una columna que diga código. Bien, al yo poner código, lo voy a mover para que ustedes se percaten de lo que ocurre. Entonces, cuando yo le doy a código y le doy un clic al botón agregar, pues él me muestra esa columna y me da la oportunidad de que yo registre otra columna en caso de ser necesario. Imagínense que queremos poner, por ejemplo, la columna descripción. Entonces aquí en texto yo pongo descripción y de igual manera le doy a agregar. Perfecto. Ahora vamos a poner otra columna y en el texto le vamos a poner cantidad. Agregamos la columna. Luego le podemos poner otra columna más llamada precio. Agregamos. Y otra llamada total. Imaginemos que fueran esas todas las columnas que requerimos para nuestro proyecto, para nuestra actividad a desarrollar. Pues ya el siguiente paso será simplemente pulsar un clic en cerrar. Como pueden observar, ya aquí se puede ver lo que es el diseño de mi Data Grid View. Ahora bien, ese diseño puede sufrir cambios. Yo puedo decidir, por ejemplo, redimensionar mi Data Grid View para que la columna, por ejemplo, de descripción tenga un mayor tamaño, sea más ancha, por ejemplo, por así decirlo. Cuando yo cambio la dimensión de mi Data Grid View, simplemente estoy cambiando lo que es el tamaño del Data Grid View, pero no así el tamaño de las columnas. Entonces, para yo trabajar propiamente con las columnas, lo que hago es que vengo aquí al asistente y le digo editar columna, y ya él lo que me va a hacer es mostrarme todas las propiedades de mi objeto, para el ejemplo mi Data Grid View. Y fíjense que yo tengo todas las columnas. Al pulsar un clic en cada columna,
Lo que él hace es que me muestra las propiedades que corresponden a dicha columna. Para el caso que nos compete, lo que queremos lograr ahora, muevo la ventana para que puedan observar, ¿qué es lo que queremos lograr? Que esa columna que se llama descripción tenga un ancho, sea más amplia, porque recuerden que el objetivo sería mostrar la descripción del producto, por ejemplo, o de lo que ustedes decidan mostrar en esa columna. Entonces me ubico en la columna descripción y vengo a lo que es a la propiedad que dice width, que es el ancho de la columna. De manera predeterminada, todas las columnas tienen un tamaño de 100. Ese es el tamaño que viene por defecto. Entonces, si yo lo cambio, vamos a decir que yo quiero la columna, por ejemplo, de 250. Cuando pulso el botón aceptar, noten que la columna descripción ha cambiado de tamaño. Entonces pudiera hacer lo mismo con las demás columnas en caso de ser necesario. Bueno, esa fue la primera parte de cómo nosotros hacemos el diseño de nuestro Data Grid View. Ahora vamos a pasar a una segunda fase que sería la relacionada con cómo llenamos ese Data Grid View. Eso lo vamos a ver en la segunda entrega después que realicemos esta pausa, para mostrar entonces cómo se van llenando cada uno de esos Data Grid View.